Yo quiero leer, vámonos a 2 de Timoteo 3:8 y a Tito 1:15. Timoteo, 2 de Timoteo 3:8 y Tito 1:15. Está cerquita. Dice la palabra del Señor, 2 de Timoteo 3:8. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos, de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ahora vamos a ir a Tito 1:15. Dice amén. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Pueden sentarse. Padre, manda tu palabra en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, esta noche. Reconocemos en ti, Dios, reconocemos en ti autoridad y dominio. A ti sea toda la gloria y toda la honra por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Así sentados como están, lean conmigo Efesios 4:23, por favor. Retroceda unas páginas ahí. 4:23, gracias. Dice la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Yo quiero hablar en esta noche, oiga, una de las cosas que nosotros aprendemos en esta casa, no solamente la palabra del reino, aprendemos mucho, oiga, a vencer uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como hijos de Dios, y es, oiga, cambiando la manera de pensar. Y ese es el tema que yo traigo. Cambiemos nuestra manera de pensar para alcanzar el establecimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Uno de los grandes problemas, oiga, que nosotros encontramos en la iglesia es que nosotros muchas veces no nos motivamos, porque nosotros en el caminar pensamos muchas veces que las cosas van a ser fáciles. Yo quiero decirle y confirmarle que las cosas con Dios son fáciles, y usted debe saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Repita conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Acaso mintió Dios? ¿Acaso mintió el Espíritu Santo cuando dice que todo tú y yo lo podemos en Cristo? ¿Acaso mintió Él? No. Dice Romanos capítulo número 8, versículo 30, 29 y 30, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, si te viene una cosa buena, para bien. Pero también si viene una cosa que a ti te parece que no es muy buena, pero la palabra dice que también nos ayuda para bien. Entonces, la palabra del Señor nos aclara muchas cosas. Está hablando de dos personajes que nosotros sabemos. Oiga, en el 3:8 de 2 de Timoteo habla de dos personajes, James y Jambres. Dice que estos resistieron a Moisés, y al resistir a Moisés resistieron a la verdad. Oiga, esto es importante. Ellos no resistieron a un hombre, sino que a la verdad que este hombre proclamaba. Por eso la palabra dice: estos resistieron a Moisés, resistieron a la verdad. Oye, revelándose un hombre de Dios, dice: estos hombres eran corruptos. Dice: estos eran corruptos de entendimiento. ¿Dónde tenía el problema
¿Dónde está el problema de estos dos personajes? En la mente. El texto dice que estos eran corruptos en su mente. Por eso la palabra, y yo he traído muchos textos, por eso la palabra en Romanos 12:12. Este ya lo hemos predicado muchas veces, pero Romanos 12:12 siempre nos dice que nosotros tenemos la necesidad de estar constantemente renovados. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo continuamente? Estar renovando mi manera de pensar, mi forma de pensar. ¿Por qué las promesas muchas veces no se cumplen en nosotros? No es por la falta de fe, ese es otro problema. Pero muchas cosas uno de los problemas que nosotros tenemos y una de las barreras que nosotros debemos de saber esta noche y en la cual tenemos que vencer es aquí, la mentalidad, mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, cómo yo pienso, cómo yo creo, cómo yo voy a ejecutar algo si no lo creo. Por ejemplo, ¿a dónde se recibe la sanidad primero? Tú estás enfermo, tú oras y tú declaras sanidad. ¿A dónde reciben la sanidad? En la mente. El problema muchas veces la tenemos aquí. Miren, nosotros tenemos la mente y en la mente tenemos aquí el consciente y el subconsciente. El subconsciente es donde se guarda. En la noche usted lo saca. El consciente se cierra y el subconsciente comienza a trabajar. ¿Sabe usted que el cerebro no descansa? Las 24 horas, desde que nacemos hasta que morimos, todo el tiempo, el cerebro no duerme. Mientras usted está en el consciente desconectado, el subconsciente está despierto, está trabajando por usted. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en el subconsciente? Le voy a explicar un poquito de esto. En el subconsciente tenemos guardadas las cosas que a nosotros nos parecen negativas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando alguien dice, especialmente las mujercitas, que las mujercitas cuando ya se comienzan a ver las llantas, o también los hombres, pero se da más en las mujeres, cuando dice voy a rebajar, porque ya me veo gordita. Entonces la mujer se propone rebajar. Eso ¿a dónde ejecuta esa orden? Voy a rebajar, dice la mujer. Hoy sí me voy a proponer a rebajar. ¿A dónde ejecuta la orden? En la mente. Pero ¿sabe qué le dice el subconsciente? Sí, pero es duro, es cansado, es doloroso. No vas a poder vencer. Si a vos te gustan las pupusas, la moronga, la fritada, el chicharrón, los chocobananos, el sorbete, no lo hagas, imposible de hacerlo. Si así está bien, si te ve bonita. Pero la mente dice no. Y se ve en el espejo, no me gusta. Voy a esforzarme. Te vas a tener que levantar temprano, correr, te va a morder un chucho. Te podés tropezar, te vas a doblar el tobillo. ¿Se da cuenta? ¿A dónde comienza la batalla? Desde que usted declara algo, el subconsciente dice, no. Mire, por años nosotros le hemos metido al subconsciente órdenes contrarias a nuestra voluntad. Y eso lo hemos archivado por años. Mire, yo no pretendo cambiarle una vida de pensamientos negativos en un mensaje de 30 minutos. Nunca, jamás en la vida. Pero que al menos quiero soltar esta noche principios que nosotros vamos a poner en práctica poco a poco para educarnos. A mí me llevaría una semana a hablar del poder de la mente, sin hablar de gnosticismo, por supuesto. Pero usted tiene, oiga, que entender que Dios nos ha creado, diseñado todo lo interno que nosotros tenemos. Oiga, fue diseñado para que nosotros vivamos en la voluntad de Dios. Todo debe de responder para que camine, para que sea ejecutado. Oiga, conforme al propósito de Dios. Dios no se equivocó en ponerte nada de más. No tiene ni nada de más ni nada de menos. Todo lo que, oiga, el diseño dice que Él
nos hizo conforme a su imagen y a semejanza. Aunque exteriormente quizás no seamos ahí un gran actor de Hollywood, un gran guapazo, o la mujer no sea una mujer, una Miss Universo, o Mr. Mundo, un hombre. No, tal vez no tengamos el cuerpo que nosotros quisiéramos tener, como cuando Arnold Schwarzenegger estaba ahí en 5 veces Miss Universo, campeón mundial, el mejor cuerpo del mundo, fue declarado 5 veces ese hombre. Físico-culturismo. Tal vez no tenemos los cuerpos así, ya sea hombre o mujer, pero Dios te puso en ti y depositó en ti grandes cosas que tú las tienes que descubrir. Por eso Pedro decía, y a mí me gusta ese texto, que Pedro siempre estamos acostumbrados a leerlo, pero eso es una verdad la que Pedro decía. Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Dice que nosotros heredamos cosas que no son oro ni plata, sino que costumbres, malas mañas, y muchas veces las recibimos, oiga, dice, de vuestros padres, pero sabiendo que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Aquí nosotros debemos de aprender muchas cosas, por ejemplo, a culturizarnos. Mira, nosotros como hijos de Dios debemos de tener otra cultura diferente a la del mundo. Por ejemplo, tú no puedes hablar ya como hablan los malcriados del mundo, que no tienen el temor de Dios. No es verdad que un creyente, un hijo de Dios, el que dice ser realmente hijo del reino, no es verdad que su forma de hablar cambia, su forma de actuar, su manera de platicar. Y cuando se te sale una mala palabra o un cariñito por ahí, no es verdad que rápido te sientes así como fuera del huacal, como que no es tu ambiente. Pero no es verdad que todo cambia en nosotros. Es que ese es el poder de Dios. Por eso la palabra dice que estos habían pecado y se habían rebelado contra la verdad, porque tenían un problema en su mente, eran corruptos. Miren, lean conmigo por favor Efesios 4:17. ¿Qué es lo que dice Efesios 4:17? Por favor, lea conmigo. Pero miren lo que dice Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Dónde tenían el problema estos gentiles? En la mente. ¿Cómo es que andaban estos? En la vanidad de su mente. Ellos habían heredado una cultura y habían, su disco duro, y andaban. Y Pablo dice, no anden como los gentiles, que ellos andan en la vanidad de su mente. El problema de ellos es que en la mente, aquellos se rebelaron contra ustedes porque eran corruptos de mente. Ustedes se han transformado en su manera de pensar, en su modo de pensar. Lea conmigo por favor otro verso y se va a dar cuenta. Efesios 4:23 le dije. ¿Qué dice Efesios 4:23? Por eso el apóstol decía, oiga, debemos de renovaos. ¿A dónde? Renovaos, 4:23 dice. Eso es. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Él dice aquí, habla de renovaos. Y en Romanos dice, transformaos vuestra manera de pensar. Renovaos en la mente. ¿Qué dijo Jesús? Arrepentidos, cambien su manera de pensar. ¿Qué enseñó Juan? Arrepentidos, cambien su manera de pensar. ¿Por qué yo no veo las promesas cumplidas? Yo te voy a decir algo. Escucha bien lo que voy a decir. 3 cosas por las cuales las promesas de Dios no se cumplen. 1, porque hay pecado.